Listo. Entonces vamos a empezar con un nuevo tema, como les estaba comentando. Vamos a ver ahora lo que es tórax, un nuevo segmento. Lo que primero vamos a ver es la introducción, que son pared torácica y la región mamaria, que son las más superficiales. ¿Listo? Primero un índice, tenemos la introducción de pared torácica, cuáles son sus funciones y qué es lo que compone a esta pared, es decir, la caja torácica. También vamos a ver las regiones, como lo son los músculos, etcétera. Y luego, una de estas regiones es la región mamaria, por lo tanto se ha tenido que separar porque es algo mucho más, un poco más largo. Y vamos a ver tanto introducción como sus planos, ¿ok? Entonces, primero vamos a iniciar con lo que es la pared torácica. La pared torácica tiene como una forma de un tronco de un cono, es decir, no la punta, sino que si cortamos la punta parece un cono, ¿ok? Entonces, vemos aquí, como está un poco más apagado, es un cono, como para simular un poco la forma, ¿no? Tiene dimensiones, tenemos tres dimensiones, una dimensión anterior, que es la dimensión external, una división costal y una división posterior o vertebral. Eso de la dimensión anterior está entre 15 y 18 centímetros, esos son valores normales de un adulto. ¿Ok? No son los de un niño porque son diferentes, porque está en crecimiento. Esos son de adultos. La costal, que están viendo aquí, es de 32 a 34 centímetros y la posterior, que es de las vértebras, como se ven acá en la imagen a la derecha, es de 28 a 30 centímetros. ¿Ok? Esto tiene orificios, tiene un orificio superior que vendría a ser este orificio de aquí, ese es el orificio superior, y el orificio inferior sería el orificio de aquí abajo. ¿Listo? Entonces, como son círculos, tienen un diámetro. Entonces, el diámetro del orificio superior va a tener dos, un diámetro antero-posterior y un diámetro transversal. El diámetro antero-posterior, vamos a utilizar este color mejor para que se vea. El diámetro antero-posterior del orificio superior es de 5 a 8 centímetros. Y el diámetro transversal es de 10 a 12 centímetros. El diámetro transversal. En cambio, abajo ya es muchísimo mayor. El diámetro antero-posterior es de 12 a 15 centímetros y el diámetro transversal es de 28 a 30 centímetros. Es casi el triple de lo que es el transversal del orificio superior. Por eso tiene forma de cono, porque los diámetros de la superficie, bueno, del orificio superior son diferentes, son menores a los del orificio inferior. ¿Listo? Esto es más que nada las generalidades de lo que es la pared del tórax. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Sabemos que el tórax tiene una función principalmente de protección. ¿Por qué? Porque está compuesto por huesos que van a, digamos, a encerrar órganos blandos, como lo son que el pulmón, el corazón, etcétera. Y vasos, bueno, grandes vasos como lo son la aorta, por ejemplo. Entonces, la protección es una de sus principales funciones. Luego, tenemos la respiración, porque al tener los pulmones, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que ésta pues, pueda realizar todo lo que es el proceso del intercambio gaseoso, como es la hematosis, etcétera. Y luego, conducción va a permitir de cierta forma que las estructuras anatómicas lleguen a sus lugares, como por ejemplo van a pasar estructuras como el nervio frénico, el nervio vago, que son estructuras del cerebro que van a pasar hasta incluso el abdomen. Entonces, la caja torácica o la pared torácica y su contenido le permiten esta conducción. ¿Listo? Esas son las tres funciones principales de lo que es la pared torácica. Ahora, hasta aquí, chicos, alguna pregunta para pasar con los elementos de la caja torácica. Rubén, reaccionen nomás. Gracias. Con A ver, anteroposterior te referías a la circunferencia, entonces, ¿no? claro, o Eh, sea, al anteroposterior es como decir de la vértebra, uy, de la vértebra al esternón, por ejemplo, ¿no? En este caso, de la vértebra hasta aquí y de atrás aquí también de la vértebra hasta el espacio imaginario, ¿no? Porque como esto es hueco esa parte, pero así más o menos, ese es el anteroposterior. Listo desde la parte más atrás, desde las vértebras hasta el esternón, que es el orificio superior, y el inferior, pues también desde las vértebras hasta el apéndice sifoides del esternón, que es este de aquí, que lo vamos a ver también más adelante.
Esos son los orificios, ¿ok? ¿Está bien? Ok, Sí, listo, gracias. ya. Entonces, ahora vamos a ver más a fondo cuáles son estos huesos, estos músculos que forman parte de la pared torácica. Primero, ahí tenemos la caja torácica o la jaula torácica. ¿Quiénes la componen? Pues la columna vertebral, en específico las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Las articulaciones entre estos huesos forman la jaula torácica. Entonces, vamos a ver cada una de esas estructuras y sus articulaciones. ¿Listo? Primero tenemos la columna vertebral. Ya sabemos, por, digamos, cultura general o bueno, por lo que lo hayan visto en el colegio, etcétera, que tenemos vértebras cervicales, torácicas o dorsales, lumbares y sacrocoxígeas. Entonces tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y de 5 a 4 sacrocoxígeas. ¿Listo? O sea, ahí está dividido por eh, líneas. Los que vamos a ver hoy día son las vértebras torácicas, porque forman parte de la jaula, ¿ok? Pero las demás también son de importancia anatómica, bueno, pues las cervicales, porque hay muchos nervios, están saliendo los nervios que en su mayoría van a inervar a la región del miembro superior, y en la parte lumbar van a salir los nervios que en su mayoría van a inervar a los músculos del miembro inferior. Entonces, por eso es que un accidente o algún trauma en estas zonas puede causar mucho, sí, muchos daños musculares. La columna vertebral tiene curvaturas, que quiere decir que no es recta. Acá vemos de una vista lateral la imagen del medio que es como una onda, no está derecha como lo podemos ver, o sea, de una vista de enfrente. Entonces, esas son las curvaturas de la columna vertebral. Se llaman lordosis y cifosis. Así. Uy. Lordosis y cifosis con X. Tenemos dos lordosis y dos cifosis. Entonces, por la ubicación en la que está la lordosis, es una lordosis cervical. Tenemos una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacra. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a poner. La lordosis es como una convexidad, o sea, son curvaturas convexas, en cambio la cifosis son curvaturas cóncavas, ¿ok? Entonces, vamos a poner curvaturas a la lordosis, cuáles son la cervical y la lumbar. Luego tenemos a la cifosis, que son torácicas y sacra. Esas son las curvaturas de la espalda, ¿ok? Si es que hay alguna hipermagnitud en lo que son estas curvaturas, ya son patologías, como lo son la hiperlordosis, en la que, bueno, en su mayoría son hiperlordosis sacras, no, perdón, hiperlordosis lumbares, en las que bueno, o sea, mucho más en las mujeres, es mucho más profunda la curvatura de aquí, es decir, que ya no viene así como normal, viene un poco más de esta manera. Entonces se ve diferente la postura de la persona, ¿ok? Esa es una hiperlordosis lumbar. Ahora vamos a pasar a las vértebras tipo, pero ¿cuál tipo? Tipo torácicas, porque son diferentes las vértebras, ¿ok? Las vértebras cervicales son diferentes a las torácicas, tienen diferente tamaño, diferentes estructuras, etcétera, igual que las lumbares y las sacras. Entonces, como vamos a ver caja torácica, solamente vamos a ver las que corresponden, que son las torácicas. Es una vértebra, todas las vértebras se dividen en cuerpo vertebral y arco neural. La cosa es que se diferencia en cada una en específico en el arco neural, más que nada. El cuerpo vertebral es como un cubo, tiene 6 paredes, 6 caras, 6 paredes. Tomamos, esta es la cara superior, estas son las caras laterales. Debajo tiene una cara
inferior, una cara anterior y una cara posterior. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo vertebral? Tiene hemicarillas. Ojo, no todas las vértebras torácicas tienen hemicarillas, solamente las vértebras que no tienen hemicarillas y que tienen carillas articulares completas son la primera, la décima, la onceava y la doceava. Todas las demás tienen hemicarillas. ¿Para qué sirven estas? Pues sirven para la articulación con la costilla. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles vértebras no tienen hemicarillas? La T1, la T10, T11 y T12. ¿Ok? Recuerden. Ahora, pasando al arco neural, ese se va a dividir en dos. Tenemos las masas laterales y la apófisis espinosa. Lo que ven aquí en naranja, lo más prominente, bueno, no se ve tan prominente por la vista superior, pero en la práctica lo ven a ver mucho más grande, es la apófisis espinosa, que es esta punta que ven hacia abajo. Gracias a esa apófisis espinosa se van a dividir las vértebras torácicas. Eso lo vamos a ver en la otra imagen que se ve mucho mejor. Entonces, ahora en las masas laterales tenemos varias cosas que ver. Tenemos aquí a los pedículos, que son los principales que unen cuerpo con arco neural, que es este verde de aquí. Son estos verdecitos de aquí. Esos son los pedículos, que van a unen cuerpo vertebral con arco neural. Luego, lo más vistoso es el hueco que tienen en medio. Ese hueco se llama agujero vertebral. ¿Qué va a pasar por ahí? Pues la médula espinal. ¿Listo? Luego, tenemos apófisis articulares, que son los que están de amarillo. Ay, que son de amarillo, ¿ok? Tenemos cuatro, solamente que en la imagen no se ven. Tenemos dos superiores y dos inferiores. ¿Listo? Luego, continuando, más de forma lateral, tenemos apófisis transversas, que también tienen carillas articulares para la articulación de la costilla, ¿ok? En cambio, las apófisis articulares que tenemos aquí, las superiores y las inferiores, son para las articulaciones entre vértebras, ¿ok? Luego, lo que está en morado, o sea, en resaltador morado, se llaman láminas. Que para qué bueno, para qué son importantes, porque son importantes, porque entre vértebras podemos diferenciar la forma de las láminas. Las vértebras torácicas tienen láminas cuadriláteras en forma de un cuadrado casi perfecto. Las cervicales tienen un poco más que son en forma de rectángulo, en forma horizontal, y las lumbares, pues es un poco más ya de un rectángulo, pero de forma vertical. Entonces, eso es la diferencia también. Y bueno, esos son una vista superior. Ahora vamos a ver una vista lateral, ¿ok? Entonces, tenemos el cuerpo, que les digo que tiene caras, su cara superior, ujú, su cara superior, su cara lateral, su cara anterior, cara inferior y su cara posterior. Y también tenemos acá las hemicarías, también son cuatro, ¿listo? Entonces les decía, también tenemos cuatro apófisis articulares, las superiores y las inferiores. ¿Listo? Acá no se ve el agujero vertebral, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una vértebra debajo o una vértebra arriba? Se van a articular con las apófisis articulares tanto superiores o inferiores. ¿Y qué van a formar? Se forma como un huequito. A este huequito se le llama agujero de conjunción. Por ejemplo, yo pongo aquí otra vértebra así, aquí con su cuerpo vertebral y todo. Entonces, esta zona de acá, ¿por qué es importante? ¿Por qué este agujero de confusión es importante? Porque por ahí van a salir los nervios raquídeos, que son los nervios que salen directamente de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, el agujero que se forma cuando ustedes unen vértebra con vértebra se llama agujero de conjunción. Y esta articulación entre vértebra y vértebra, ¿cómo se llama? Mediante estas apófisis, es articulación interapofisiaria. ¿Ok? Recuerden eso. En las vértebras torácicas es casi difícil que se luxen, es decir, que se salga esa articulación, porque las apófisis articulares son bastante verticales, o sea, no son tan diferenciadas como las que son las cervicales, que sí son más, digámoslo, echadas, por lo tanto, una luxación cervical es muchísimo más propensa que suceda. En cambio, en las torácicas no, porque como les digo, las apófisis articulares son más derechas, más rectas. Luego,
Ahí tenemos a la apófisis transversa, bueno, una de ellas, que tiene su carilla articular. ¿Para qué? Para articularse con la tuberosidad costal, que la vamos a ver más adelante cuando veamos costillas, ¿ok? Esta articulación entre apófisis transversa y costilla se llama articulación costo-transversa. ¿Listo? A ver, lo repito por si acaso. Esta articulación entre apófisis transversa y tuberosidad costal se llama articulación costo-transversa. ¿Listo? Y las hemicarillas se van a articular con la cabeza de las costillas. Entonces, esas articulaciones se van a llamar articulación costos vertebrales. ¿Listo? Y la apófisis espinosa que les decía, ¿es bastante prominente en las torácicas? Sí, pero es mucho más prominente en las lumbares. Pero que les decía que las apófisis espinosas le pueden determinar en qué número de vértebra torácica podemos estar. Entonces, aquí les tengo la clasificación. Son de tres tipos. Tenemos la tipo A, B y la tipo C. La tipo A es cuando la apófisis espinosa va a terminar en el borde de su propio, el borde inferior de su propio cuerpo. Es decir, que digamos que esta apófisis espinosa viene y termina aquí. Entonces, cuando vean que están al mismo nivel de una sola vértebra, de su misma vértebra, ese es un tipo A. ¿Cuáles son estas? La T1, la T2 y la T3. ¿Listo? De tipo A. Pero digamos que debajo tenemos aquí otra vértebra, cuerpo vertebral con sus masas laterales y su apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa, por ejemplo, está llegando hasta la mitad del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, de la vértebra subyacente. Entonces, cuando la apófisis espinosa llega a la mitad del cuerpo de la otra, es una de tipo B, que pueden ser ¿cuál? La T4, la T5, la T6 o la T7. ¿Listo? Pero en el caso de que, por ejemplo, la apófisis espinosa llegue hasta el borde inferior de la vértebra subyacente, es decir, hasta aquí, digamos que esta apófisis espinosa llega hasta acá, ya es una vértebra de tipo C. Pueden ser T8, T9, T10, T11 y T12. ¿Listo? Por eso es importante reconocer la longitud de la apófisis espinosa para poder clasificar las vértebras. ¿Listo? Aquí vamos a ponerlo así. Ya. Entonces, hasta ahora, chicos, ¿hay alguna pregunta sobre vértebras? ¿Vértebras torácicas? Si no hay ninguna pregunta, reaccionen normal como ustedes decían. Gracias. Ahora, otro componente que habíamos hablado en la caja torácica eran las costillas. Aquí en la imagen de la derecha, el dibujo, podemos ver que tenemos ¿cuántas costillas? Son 12 costillas. Tenemos 7 verdaderas, bueno, de la 1 a la 7 son verdaderas, de la 8 a la 10 son falsas y de la 11 y la 12 son flotantes. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación em, de las costillas. ¿Listo? Entonces, la 11 y la 12 no van a articularse con el cartílago, que vendría a ser esta parte de aquí. Esto. Esto es el cartílago costal. Entonces, cuando ustedes le digan eh, el espacio intercostal, el espacio del arco costal número 2. Entonces, ustedes dicen, es este el número 2. Arco costal se refiere a la costilla y el cartílago, ¿ok? Se le dicen palpe la costilla 2, palpe usted la costilla 2. Pero si le dicen palpe el arco costal 2, tienes que palpar donde ya está completamente unida el cartílago con la costilla, ¿ok? Ahora, las estructuras anatómicas de las costillas no es nada del otro mundo, es fácil. Es un hueso largo, tiene un epífisis, dos epífisis y una diáfisis. Tiene una epífisis posterior, que es la que se va a articular con las vértebras, y una epífisis anterior, que se va a articular con el cartílago costal. En la epífisis posterior tenemos la cabeza. Esta cabeza tiene dos carillas para las hemicarillas de las costillas, perdón, de las vértebras. Luego, continuando, si tiene cabeza, hay un cuello.
Y debajo del cuello está la tuberosidad costal, que se va a articular con las apófisis transversas de las vértebras, ¿ok? Luego, en la diáfisis tenemos una cara lateral y una cara medial. También está el borde costal, no, perdón, el ángulo costal, que nos va a permitir saber también un poco de qué costilla estamos hablando, porque es un poco diferente también la magnitud y el tamaño de cada una. La cara medial tiene borde, toda la costilla tiene bordes, un borde superior y un borde inferior. Y en la cara medial tenemos una estructura anatómica llamada costal. En este surco costal va a pasar un van. ¿Qué era un van? Vena, arteria y nervio. ¿Listo? ¿Pero cuál? Van intercostal. Es decir, van a pasar las venas intercostales, las arterias intercostales y los nervios intercostales. ¿Por dónde? Por el surco costal. ¿Listo? Y finalmente tenemos la epífisis anterior, que es la que les digo que se va a articular con el cartílago costal. Uy. También se le dice epífisis, perdón, condral. ¿Ok? Listo. Allá. Entonces, las costillas verdaderas, que son de la 1 a la 7, todas ellas se van a articular con el esternón. O sea, bueno, todos esos arcos costales, perdón, del 1 al 7 se van a articular con el esternón. Luego, la 8 y la 10, bueno, la 8, la 9 y la 10, se van a articular ¿a dónde? Al cartílago de la séptima costilla. Es decir, que no se van a articular directamente con el esternón, por eso son falsas técnicamente. Y la 11 y la 12 pues no se articulan con cartílago porque son flotantes, ¿ok? Entonces acá tenemos otro hueso que pertenece a la caja torácica es el esternón. Aquí vamos a ver primero las estructuras anatómicas y luego las inserciones musculares, inserciones de cartílago. El esternón se va a dividir en manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. El manubrio tiene forma como como lo dice su nombre. Y primero, lo más obvio que van a ver ustedes en la práctica es que la parte superior es una depresión bastante notoria. ¿Cómo se llama esta depresión? Se llama escotadura yugular. Esto es la central, porque de ahí van a sentir más que pero son carillas articulares, pero la del medio es la escotadura yugular, ¿ok? Luego, va a haber una articulación entre quién, entre manubrio y cuerpo, se llama articulación manubrio esternal. Esta articulación va a formar un ángulo, que es lo que va a hacer este ángulo, porque es importante, se llama ángulo de Lewis. Porque cuando uno ve o palpa, es ese punto que va a palpar, es el ángulo de Lewis el que va a palpar uno cuando se toca el pecho, en su mayoría siente primero hasta que luego se va de esta forma. En este punto más alto, se podría decir, del tórax, es el ángulo de Lewis, ¿ok? Luego, continuando con esternón, tenemos el cuerpo, que tiene escotaduras costales para la articulación de la costilla del cartílago con el esternón. Y luego tenemos el apéndice sifoides. Ese se va a articular con el cuerpo y se llama articulación sifoesternal. ¿Ok? Ahora, no, perdón, con inserciones musculares y o de costillas, en el manubrio esternal, pues sabemos que hay una articulación entre clavícula y esternón que es, decía, de montar, es decir, que encaje recíproco, que son las primeras carillas articulares que tenemos. Y también en el manubrio esternal se van a insertar de ambos lados el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Lo van a ver en cuello, que no se preocupen por saber inserciones y nada de eso ahorita. Luego, ahí nomás al costado de la carilla articular para la clavícula está la carilla articular para el primer arco costal. ¿Ok? Luego, entre la articulación entre manubrio y cuerpo está la segunda carilla articular. ¿Para quién? Para el segundo arco costal. Luego se va saltando, cada curva se va saltando uno. Entonces, esta de aquí no la contamos y nos pasamos de frente a la siguiente. Ahí se va a articular quién, el tercer arco costal. Luego saltamos otra, se articula quién, el cuarto arco costal. Saltamos, se articula el quinto arco costal. Saltamos, se articula el sexto. Y en la articulación entre
el apéndice sifoides y el cuerpo se va a articular el séptimo arco costal. De ambos lados, ¿ok? Solamente para que lo vean de un solo lado, pero de ambos lados es lo mismo. Luego, sabemos que hay un músculo que se inserta en todo el cuerpo del esternón, que es el músculo del pectoral mayor. Y luego, hoy vamos a ver un músculo nuevo, que es el músculo del recto abdominal, que se inserta, bueno, se origina en el apéndice sifoides, casi en la punta, ¿ok? Entonces, chicos, hasta ahí alguna pregunta. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a regiones del tórax. El tórax tiene tres regiones, la anterolateral, la posterolateral y la diafragmática. ¿Listo? La anterolateral se divide en tres subregiones. External, pectoral y mamaria. La posterolateral se divide en una, que es la región costal. Y la diafragmática, pues solamente la compone, como lo dice su nombre, el diafragma. ¿Ok? Primero veremos la región anterolateral. ¿Cuáles son sus límites? La línea clavicular. ¿Sí? Aquí. Es un límite proximal. Un límite medial es la línea media external, es decir, aquí. Un límite distal es la décima costilla, que por la imagen podemos decir que es aquí. El límite lateral es la línea axilar media, que ya la habíamos visto pues, en miembro superior. Entonces, todo ese espacio es la región anterolateral. ¿Listo? Aquí vamos a ver más que nada planos musculares y también vamos a ver región mamaria, pero como les dije, la vamos a ver pues al final porque es ya un poco un tema más extenso, diferente también. Bueno, estamos viendo músculos que ya hemos visto, por ejemplo, el músculo del pectoral mayor, ya saben el origen, que es la clavícula, esternón y los 7 primeros cartílagos costales, y donde se inserta en la corredera bicipital, en el labio lateral. Acción, flexor y aductor del brazo. Casi todos estos son músculos motores, es decir, que van a permitir el movimiento de los miembros superiores. Tenemos que la inervación es porción clavicular, las C5 y C, ramas de C5 y C6, y la porción externo-costal, ramas de C6 hasta T del plexo braquial. Luego tenemos músculo pectoral menor, originado donde la tercera, cuarta y quinta costilla se inserta en la apófisis coracoides. Acción, pues desplaza la escápula hacia abajo y es un inspirador, ojo, inspirador accesorio. También vamos a ver músculos que son inspiradores o expiradores accesorios. ¿Por qué accesorios? Porque el principal músculo de la respiración no son esos, es el diafragma. ¿Ok? Entonces son accesorios porque hacen algo de trabajo, pero casi el 90% lo hace el diafragma. ¿Listo? La inervación, C7 y C8. El cerrato mayor o el cerrato anterior también lo habíamos visto. El origen, cara externa de las 9 primeras costillas. La inserción en el labio anterior del borde medial de la escápula. Acción, ese también es un inspirador accesorio. Acá me faltó accesorio. ¿Listo? Inervación, nervio torácico largo. ¿Ok? Ahora, este músculo es nuevo. Es el recto abdominal. ¿Dónde se origina? Se origina en la espina del pubis o en la sínfisis del pubis. ¿Dónde se va a insertar? En la apófisis sifoides y en los cartílagos costales de las costillas de las 5 a las 7. Este es el típico músculo que se entrena en el gimnasio para tener los cuadritos, los famosos cuadritos, ¿ok? Es el más superficial de los músculos del abdomen, ¿ok? La inervación, los últimos 7 nervios costales, ¿ok? ¿Cuál es su acción? ¿Qué es la que va a hacer? Pues la flexión del tronco hacia adelante. Por eso cuando uno entrena abdominales, lo que más trata de hacer es llevar la cabeza hacia las piernas porque estás flexionando el tronco, ¿ok? Luego aquí tenemos al músculo del oblicuo mayor, que son los músculos del costado del abdomen. ¿Y por qué hablamos de estos músculos cuando son más que nada de abdomen? Porque forman parte de la pared torácica, porque llegan a insertarse hasta las costillas, ¿ok? El origen del oblicuo mayor son los 8 últimos arcos costales.
La inserción la habíamos visto en la cresta ilíaca y la sífisis del pubis. Acción también es un flexor del tronco hacia adelante y la inervación en este caso son los últimos 6 nervios costales. Luego, una región posterolateral, es decir, más que nada los músculos que vienen en las costillas, bueno, principalmente los músculos que son formantes de las costillas y los que vienen de los costados que son los oblicuos más profundos. Ahora, límites. Un límite proximal es C7. Aquí, ¿listo? Un límite medial, que es un plano vertical que pasa por fuera de la región dorsal. ¿Sí? Por aquí. Luego, distal, tenemos a la T12. Podría ser esta de aquí. Y luego, lateralmente, la línea axilar media. Aquí. Esos son los límites de la región posterolateral, ¿ok? Ahora, ¿qué músculo vamos a ver? El músculo del oblicuo menor. ¿Cuál es su origen? La cresta ilíaca también ya hemos visto, que parte de la cresta ilíaca también, se lo tienen que recordar ustedes. La apófisis espinosas de L4 y L5. Inserción, la línea alba. ¿Qué es la línea alba? Es un conjunto de aponeurosis de estos músculos que forman parte del abdomen que forma un espacio bastante grueso de, por ejemplo, como les digo, de fascia. O sea, es como un estuche. Digamos que yo agarro estos dos episodios que son iguales, son dos fascias de músculos y pongo por ejemplo, al recto abdominal, que es aquí. Entonces, la fascia de los músculos, que son los oblicuos, van a abrazar a este músculo de aquí en centro y le forma la línea alba. ¿Ok? Ese es el estuche también de los rectos. Se llama el estuche de los rectos. Que lo vamos a ver en abdomen, pero como para explicarlo un poco. La acción es flexor del tronco hacia adelante cuando se utilizan los dos oblicuos menores, pero cuando se usa en forma unilateral, es decir, si hago un ejercicio para este lado, se va a utilizar el oblicuo derecho, si lo hago para este lado, es el oblicuo izquierdo. Entonces, si me inclino a la derecha, es inclinador de la derecha. Si me inclino a la izquierda, inclinador de la izquierda. Y son rotadores laterales igual para ambos lados. Inervación, últimos 6 nervios costales. Ahora viene aquí otro músculo, en el músculo transverso del abdomen. Se dan cuenta que las fibras de estos músculos vienen de forma diferente. Entonces, en la práctica van a ver que los músculos, por ejemplo, el músculo del oblicuo mayor, sus fibras vienen hacia abajo, sí, vienen así, de esa forma. Las fibras del oblicuo menor vienen hacia arriba, de otra forma. Y el transverso del abdomen literalmente va hacia el centro. El origen es la cresta ilíaca y las apófisis espinosas de L4 y L5. También se inserta en la línea alba y la acción también va a ser la flexión del tronco. En este caso, pues me olvidé de borrarlo acá. No es inclinador ni rotador lateral. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso del transverso del abdomen? Ven que hay como unos orificios de esta forma aquí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se resume. Detrás de estos músculos, pues vienen los intestinos, etcétera. Entonces, si alguna persona se hernia, es decir, que eh, esta, esta parte del intestino se deforma, se sale, va a salir por ese orificio, por el orificio que forma el transverso del abdomen. Es decir, se va a ver como un bulto que se está saliendo, que se está cayendo, ¿ok? También por aquí, de forma inferior, vemos acá. En el caso de los varones, más que nada, cuando hay alguna anomalía en lo que son los genitales, también salen por esos orificios. Por ejemplo, si es que hay alguna anomalía genética como, em, no recuerdo bien cómo se llama, pero cuando el testículo todavía no ha descendido, se queda en ese espacio, ¿ok? Y también forma un bulto y se nota cuando son los niños más pequeños. Ahora, más músculos, el trapecio también lo conocemos, el origen, la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa y las apófisis espinosas de C7 hasta T12.
donde se inserta clavícula, acromion y espina omoplática. Acción es elevador de los hombros. Inervación, nervio espinal. Otros músculos que conocemos, romboides mayor, romboides menor. Romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de T2 hasta T4, la inserción en el borde medial de la escápula, y acción es elevador y retrusor de la escápula, inervado por el nervio de su propio nombre, el romboides mayor. El romboides menor, apófisis espinosas de C7 a T1, se inserta en el borde medial de la escápula, y acción, pues, elevador y retrusor de la escápula igual. El músculo dorsal ancho, otro músculo que también hemos visto, se origina en las apófisis espinosas de T7 a L5, cresta sacra e ilíaca, perdón, la cara externa de las últimas tres costillas, donde se inserta en la corredera bicipital, donde en el fondo. ¿Listo? La acción es extensor del brazo. Inervación, nervio toracodorsal. Ahora, ahora seguimos con músculos un poco más ya sobre la pared torácica, que son los intercostales. Tenemos intercostales externos, internos, y también no se ven mucho en la práctica, pero son los intercostales íntimos, ¿ok? Que es como que están en medio de ambos. El origen de los intercostales externos es el borde inferior de una costilla, es decir, vamos a agarrar el tercer espacio intercostal. Se inserta en el borde inferior de una costilla para insertarse donde, en el borde superior de la costilla subyacente, es decir, en la otra costilla aquí abajo. Igual, ¿ok? Y tienen fibras hacia abajo, así. ¿Por qué es diferente? Porque las fibras de las de las intercostales internas vienen así, ¿ok? Entonces, para que lo diferencien también en la práctica. ¿Cuál es la función de estos músculos? Los intercostales externos, ¿qué es lo que van a hacer? Son inspiradores accesorios. Entonces, si les preguntan en algún examen, ¿qué músculo es un inspirador accesorio? Les ponen varias opciones y dentro de ellas les ponen el intercostal externo. Entonces, si es externo, es inspirador. Y si es interno, es expirador. ¿Ok? Para que lo relacionen así. Inervación, los nervios intercostales de la T1 a la T12. ¿Ok? A la T11, perdón. Y luego, uy, ya. Tenemos los intercostales internos, que como ven, el recorrido es diferente. Van así, de esta forma, como les digo, así. ¿Ok? ¿Dónde se van a originar? Se van a originar en la cara lateral del surco costal. Bueno, en el borde lateral del surco costal. ¿Listo? Es decir, de una forma más medial, o sea, de la forma más interna, perdón. Más adentro, por acá. ¿Dónde se van a insertar? En el borde superior de la costilla subyacente. Es igual la misma inserción que la anterior, por eso a veces se suelen confundir. ¿Listo? Acción, como les digo, los internos son expiradores accesorios, ¿ok? Inervación, también nervios intercostales de la T1 a la T11. Ahora vamos a ver el plano básculo nervioso. Es decir, vamos a ver las arterias que irrigan a la caja torácica. La arteria subclavia, ¿de dónde sale? Hemos visto que el corazón tiene cuatro cámaras. Dentro de una es el ventrículo izquierdo, que de ese ventrículo izquierdo sale ¿quién? Sale la aorta. ¿Ok? La aorta nos va a dar ramas, obviamente. Nos va a dar primero una rama que es el tronco brachiocefálico, que de ahí nos va a dar ¿quién? La carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver un diagrama de la subclavia izquierda. ¿Ok? Luego, la segunda rama de la arteria aorta, bueno, de callado aórtico, es la arteria carótida común izquierda. Y luego, recién de color un poco más oscuro, más guinda, es la arteria subclavia. Necesitamos ver sus ramas porque estas ramas irrigan la zona del tórax. Primero tenemos al tronco costocervical, que tiene cinco ramas, sí, son varias, pero más que nada son para el cuello. Eso lo van a ver más adelante, pero si se las quieren aprender, les voy a mandar un esquema que tiene todas las ramas, ¿ok? Son cinco ramas, más que nada tiroideas, cervicales, etc. Luego, le continúa la arteria vertebral, que es muy importante porque incluso esta arteria llega al cerebro para formar parte o para dar lugar a arterias que van a irrigar al cerebro, ¿ok? Luego,
tenemos al tronco de las intercostales. ¿Quiénes va a salir ahí? La arteria, van a salir otra arteria y la arteria intercostal superior. Esta arteria intercostal superior nos va a dar dos ramas posteriores para el primer espacio intercostal y para el segundo espacio costal. No, pero intercostal. Pero ¿quién nos va a dar las otras intercostales posteriores? La arteria aorta, ustedes saben que es bastante grande. Primero, la aorta ascendente, luego se forma el callado, es esta parte de aquí es el callado, y luego continúa a ser aorta descendente y luego torácica. La aorta torácica nos va a dar las intercostales posteriores faltantes, es decir, de la tercera hasta la onceava, ¿ok? Esos son intercostales posteriores. ¿Y qué nos dan las intercostales anteriores? Nos las da la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia, que es una rama inferior. Nos da las primeras 6 ramas. Luego la mamaria interna se va a dividir, va a tener 2 ramas terminales. La arteria epigástrica superior, que es una arteria interna, y una rama externa, que es la arteria musculofrénica. Esta nos va a dar de las 7 a la 12. ¿Listo? Luego, ¿se acuerdan qué arteria le continuaba a la arteria subclavia? ¿Recuerdan, chicos? Lo vimos en la clase de... No sé, le dije un nombre. Vamos a ver, pues. Les dije que era la clavícula, la arteria subclavia pasaba la clavícula, se cambiaba de nombre. ¿A qué arteria era? Ahí se acuerdan. La axilar. Exacto, la arteria axilar, ¿ok? Lo que recordemos, la arteria axilar también tiene ramas torácicas, entonces aquí solamente he dibujado las ramas torácicas, pero tiene más ramas de lo que hemos visto. También irrigan al tórax por sus nombres, la arteria torácica superior, el tronco tóraco-acromial, que en específico la arteria pectoral inerva al tórax, no, perdón, irriga al tórax, la arteria mamaria externa y la arteria torácica larga, ¿ok? Ahora, en un plano vasculonervioso venoso, tenemos a las venas intercostales posteriores y a las venas intercostales anteriores también, ¿ok? Recordar que las venas drenan en otras, no como las arterias que forman. Estas drenan, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero las intercostales posteriores. Estas van a drenar en quienes, en una vena muy grande, de gran calibre, llamada la vena ácigos. No, tampoco es de tan calibre, es un mediano calibre. La vena ácigos, la vena ácigos van a drenar quienes, todas las intercostales, tanto derechas como izquierdas. Pero las izquierdas van a drenar ¿en quién? En una vena llamada vena hemiácigos. ¿Listo? Hay dos hemiácigos, una accesoria y la normal, la vena hemiácigos. Que la vena hemiácigos viene desde abajo y la vena hemiácigos accesoria viene pues desde arriba. Desde arriba va a llegar hasta la vena ácigos. La hemiácigos accesoria tiene las intercostales izquierdas de la 1 a la 6. Y la vena hemiácigos tiene las intercostales izquierdas de la 7 a la 11. ¿Listo? Las intercostales derechas van a drenar directamente en la vena ácigos, de la 4 a la 11. ¿Pero qué pasó con la primera, la segunda y la tercera? Van a drenar en un tronco que se forma en el callado de la vena ácigos mayor. Bueno, vena ácigos o vena ácigos mayor, como quieran decirlo. Este tronco se llama tronco venoso intercostal superior derecho. ¿Listo? Solamente lo tiene el lado derecho. Y aquí drenan la primera vena intercostal, la segunda vena intercostal y la tercera vena intercostal. ¿Y dónde drena la vena ácigos mayor? Drena en la vena cava superior. ¿Ok? Aquí en la imagen podemos ver que es esta de aquí. La vena ácigos es esta de aquí. ¿Ok? Aquí es la vena cava superior y ahí está drenando la vena ácigos. Aquí está el tronco y viene la primera, la segunda y tercera intercostal.
Y luego las demás están drenando ahí. Y aquí viene la hemiácigos. Aquí viene la hemiácigos y la hemiácigos accesoria. ¿Ok? Todas esas son las venas intercostales posteriores. Las anteriores, pues, de la... Uy, perdón, que hice arteria. De la vena. De la vena torácica interna o de la vena mamaria interna van a llegar a drenar desde la primera a la sexta, ¿ok? Anteriores. Drenan en la vena subclavia. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la región diafragmática, que solamente la compone pues el músculo del diafragma. ¿Dónde se origina este músculo? Se origina en los cuerpos vertebrales de L3, L4, en el músculo psoas y cuadrado lumbar, en la cara interna de las últimas 6 costillas y en la cara interna del cuerpo del esternón. Es un músculo relativamente grande, que es como una capa, es decir, digamos que yo tapo algo y se forma como un espacio, así de forma cilíndrica un poco. ¿Dónde se van a insertar? En el centro frénico, que técnicamente es esto, son espacios de fascia que se juntan en el medio y se llama centro frénico. Luego la acción es que es el principal músculo inspirador. ¿Listo? La inervación es el nervio frénico. El nervio frénico sale de C3, C4, por ahí, y llega hasta el diafragma, es decir, que viaja por todo el tórax hasta inervar al diafragma. Por eso, si es que hay alguna lesión en C3, es probable que haya una insuficiencia respiratoria porque se va a lesionar el nervio frénico y el diafragma va a dejar de funcionar. ¿Listo? Ahora, el diafragma tiene dos caras, una cara torácica y una cara abdominal, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, como les digo, cae de esta forma y pues la parte de arriba va a dar al tórax y la parte de abajo va a dar al abdomen. Vamos a hacerle un zoom. ¿Mm? Como les digo, tenemos porciones en el diafragma. ¿Y dónde se insertaba el diafragma? Pues en los centros frénicos, que son las porciones faciales, que vendría a ser esta parte de aquí. En otras imágenes se ve más blanco, acá se ve un poco más rosado, pero es esa parte del centro. Como acá dice, centro tendinoso del diafragma. Entonces tenemos tres, ¿listo? Tenemos, se llaman, a algunos no les gusta llamarla así, pero yo les digo foliolos, ¿ok? El foliolo derecho, el foliolo izquierdo, y no se ve ahí porque el corazón está encima, pero es el foliolo anterior. Entonces, el corazón va a reposar sobre el diafragma. ¿En qué parte? En el foliolo anterior. ¿Listo? Ahora, en una cara superior, podemos ver que aquí hay estructuras. Tenemos a la vena cava inferior, a la aorta abdominal, bueno, aorta torácica, porque estamos viendo una vista torácica, y al esófago. Entonces, referencias anatómicas de estas estructuras a nivel de T8, es decir, le van a preguntar toda su vida, a nivel de T8, a nivel de T10 y nivel de T12. Listo. A nivel de T8, es decir, que si ustedes se ubican en un esqueleto y ven, cuentan la torácica 8, va a estar pasando el diafragma, ¿quién? Es decir, pasando de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, la vena cava inferior. Si ustedes se ubican después T10, ¿quién va a estar pasando? Va a pasar el esófago, va a pasar de ser de la parte torácica a la parte abdominal para continuarse con el estómago. Pasa el esófago. Y luego, a nivel de T12, la aorta torácica va a pasar a qué? Va a pasar a ser aorta abdominal, es decir, que pasa de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. La aorta
torácica. ¿Ok? Por eso las vemos aquí, porque esas atraviesan a niveles torácicos, bueno, a nivel de vértebras, el diafragma. ¿Ok? Entonces, en una vista abdominal, vemos a los orificios de estas estructuras. Tenemos al orificio, sí se va a ver, al orificio esofágico, perdón, al hiato al foramen de la vena cava inferior, es este, y luego ese es el orificio o hiato del esófago. Aquí. Y por este orificio es el hiato de la arteria, de la arteria aorta. En este caso ya pasó el diafragma, por lo tanto es aorta abdominal. ¿Listo? Y aquí pues son ya lo demás que ven son ramas de la arteria aorta abdominal, que son del abdomen, que la vamos a ver en su momento, como son las epigástricas, gástricas, etcétera. Pero vamos que ya para que sepan un poquito. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto todo el rato aquí? Que algo no le ha quedado claro para volver a repetir, si no, yo no me hago problema. Si no, reaccionen normal. Listo. Entonces, vamos a ver región mamaria, que es una de las partes de la región anterolateral del tórax. ¿Qué vamos a ver en específico? La glándula mamaria. ¿Listo? Embriológicamente, esta se forma de dos raíces embriológicas, de dos capas embriológicas, perdón, del ectodermo y del mesodermo. Del ectodermo se origina la glándula y del mesodermo se originan los vasos y los tejidos de sostén, los medios de fijación de la glándula o de la mama. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Es que es un órgano glandular. ¿Listo? Es funcional en la mujer, porque como ya sabemos, cuando la mujer está en una fase de gestación, bueno, y después de gestación, puede producir leche. Entonces, es funcional. En cambio, en los hombres no tiene esa función, por lo tanto es atrófica. ¿Ok? Tiene forma de esfera en las mujeres y depende de la raza, edad y condición física de la persona y también el estado funcional, como les digo. No va a ser igual su tamaño cuando una mujer está gestando o cuando no está gestando. ¿Ok? Entonces, los límites de esta región son proximal, la segunda costilla. La imagen no puede identificar también las costillas, pero proximalmente es la segunda costilla. Medial es el borde external y distal es la sexta costilla. Forma lateral es la línea axilar media. Estos de aquí, que están de azul, son surcos. Es el surco intermamario. Este es el surco submamario. Uy, submamario. Uy, ya no se lo- ¿Por qué son importantes? De repente cuando llevaron PBM o si es que han llevado algún curso de RCP, son estructuras importantes porque para poder realizar el surco de, bueno, el RCP correcto o también para poder identificar dónde poner los parches del DEA, tenemos que identificar el surco intermamario y la línea entre los pezones de la persona para poder hacer el RCP. Ese es el punto medio para hacer RCP. ¿Listo? Y el surco submamario también es importante en el caso de que tenga que hacer algún drenaje venoso, algún drenaje de líquido, etcétera. Entonces son puntos anatómicos. ¿Ok? Ahora, algo más ya para poder verlo, lo que es la normalidad, lo normal debería ser el complejo areola-pezón. ¿Listo? Vamos a tener tres distancias. De la fosa external al pezón, la distancia entre las mamas y la distancia entre el pezón al ombligo. Esas tienen que ser, digamos, deben tener ciertas medidas. Si no es porque, pues, no hay una formación correcta o están caídas, etcétera. Más que nada estético también, ¿listo?
Entre la fosa esternal y el pezón hay una distancia de 17 a 18 centímetros. Entre mamas hay una distancia de 20 a 21 y entre pezón y ombligo hay una distancia de 24 a 25. Si se dan cuenta, aumenta en 3 cada uno. De aquí a acá aumenta en 3, de aquí a acá aumenta en 4. Y aquí también de aquí a acá aumenta en 3 y de aquí a acá aumenta en 4. Entonces, como para que recuerden una mnemotecnia ligera. ¿Cuál es el volumen mamario normal? Es de 200 a 300 eh, centímetros cúbicos. ¿Listo? Es el volumen mamario normal. Obviamente van a haber variaciones. Y en el 70% de las mujeres, la mama izquierda es un poco más grande que la derecha. Un poco más grande, tampoco es que haya una diferencia tan estrendosa. Luego, los planos. Tenemos el plano de la piel, en lo que vamos a ver superficialmente la areola, que vendría a ser esta zona de aquí, areola, areola, y de otro color el pezón. Eso es lo que vemos en la parte más externa. ¿Listo? En el tejido celular subcutáneo podemos ver que hay grasa, porque en su mayoría la mama está conformada por grasa, pero bajando el tejido celular subcutáneo, tenemos a quién, a la glándula. La glándula mamaria está compuesta por aproximadamente 15 a 20 lóbulos, que son bueno, la glándula mamaria es un conjunto de lóbulos. Entonces, estos lóbulos, ¿por qué son importantes? Porque producen la leche, ¿ok? Entonces, estos lóbulos necesitan llegar de una forma al pezón para poder bueno, sacar o retirar la leche. Entonces, llegan por medio de conductos. ¿Cómo se llaman esos conductos? Se llaman conductos galactóforos. Que entonces, un lobulillo, bueno, perdón, un lóbulo después corresponde a un lobulillo, ese lobulillo se une a un conducto y el conducto galactóforo llega al pezón. ¿Ok? Entonces, ese es el recorrido. Eso lo van a ver mejor en histología con los cortes y todo, pero eso es para que vayan sabiendo. ¿Listo? Entonces, vendría a ser, vamos a verlo en las dos imágenes, ¿ok? Vendría a ser esto de aquí. Todo este conjunto de acá son los lóbulos. Esto es lóbulo, lóbulo, lóbulo. Y lo que viene aquí, así, de esta forma más delgadita, en blanco, son los conductos galactóforos, que ven que están llegando todos al pezón. ¿Listo? Ahora, de un corte ya sagital, tenemos que estos son los lóbulos, estos de aquí, estos rosaditos, son los lóbulos, y los conductos galactóforos son estos de aquí. Uy, estos. ¿Ok? Y todo esto es grasa, tejido adiposo también se le dice. ¿Listo? Luego, detrás de la glándula tenemos a la bolsa retromamaria, que vendría a ser este espacio específico de grasa. ¿Listo? Que es más que nada para qué? Para una forma de fijar la mama al tórax. No es, ojo, no es uno de los medios de fijación, pero sí es importante porque es un fijador accesorio, se podría decir, ¿ok? Ahora, luego pasamos a un plano muscular, que ya sabemos que es el pectoral mayor, que está aquí cortado, y un plano óseo, que ya sabemos que son las costillas, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver los ganglios linfáticos. Ya los habíamos visto en una de las primeras clases, que uno de los ganglios linfáticos que va a drenar de la mama son los pectorales, los ganglios linfáticos pectorales, ¿ok? Dentro de estos ganglios linfáticos pectorales van a drenar, ¿quién? Va a drenar el ganglio de Rotter, que específicamente, este sí, ya más específico, va a drenar casi toda la linfa de qué, de la glándula mamaria, que son estos, el ganglio de Rotter. ¿En dónde se ubica? Se ubica entre pectoral mayor y pectoral menor, ¿ok? Eso es la ubicación del ganglio de Rotter, ¿listo? Luego, los medios de fijación de la mama, es decir, ¿qué es lo que las mantiene ahí pegada al tórax? Son tres: el ligamento suspensorio de Cooper,
la fascia pectoral y los pedículos vasculares. El ligamento suspensorio de Cooper viene como, literalmente, es como, no sé si habrán visto alguna imagen como la horca antigua, que era como una soga de esa forma, algo así. Entonces viene a agarrar así, de esa forma, a la glándula mamaria para mantenerla fijada al tórax. Luego, la fascia pectoral, pues del pectoral, del mayor. ¿Listo? Y luego los pedículos vasculares, es decir, que va a llegar la irrigación sanguínea hasta adentro de la glándula, por lo tanto eso va a permitir que se mantenga fijado, ¿ok? Como ven, el ligamento suspensorio de Cooper lo tiene como si fuera una bolsa, ¿ok? Por dentro. Ahora, la irrigación de la mama, pues es por estas 5 arterias. ¿Cuál es la arteria mamaria interna, arteria toracodorsal, la torácica lateral, la subescapular y las intercostales? ¿Listo? La uno vendría a ser la torácica, perdón, la mamaria interna, la 2 la toracoacromial, o acromio torácica, la 3 la torácica lateral, uy, la 3 luego la arteria subescapular, y aquí no se ve en la imagen las intercostales, pero son estas. ¿Listo? Ahora, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta para comenzar con las preguntas sobre el tema? Si tienen alguna duda, no importa, desde arriba vamos normal. Ujú. Gracias. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con las preguntas para su participación. ¿Ok? Primero tenemos que dice, señale lo correcto en relación a las vértebras torácicas. La uno nos dice, T3 tiene carilla articular completa. T2 tiene hemicarillas articulares en el cuerpo vertebral. T1 tiene hemicarillas articulares en el cuerpo vertebral. T10 tiene hemicarillas articulares en el cuerpo vertebral. ¿Cuál de estas es correcta? Chicos, les había mencionado cuáles tienen hemicarillas, cuáles no tienen hemicarillas, cuáles tienen... T2. Exacto. Muy bien. La respuesta correcta es la 2, que dice, T2 tiene hemicarillas articulares en el cuerpo vertebral. ¿Cuáles eran las que tenían carillas completas? A ver, chicos, ¿cuáles eran las que tenían carillas completas? Eran mm, cuatro. Cuatro vértebras que tenían carillas completas. ¿Cuáles eran? Ella les está soplando de dos. La T1 y la T10. ¿Cuáles son las que faltan? Que no tienen, que tienen carillas completas. La T11 y la T12. Ok, chicos, no se olviden. Esa pregunta, más que nada la preguntan en práctica. Pero en el caso de la que preguntaran en teoría, es fija también, ¿ok? Entonces sería la respuesta correcta. Las que no tienen hemicarillas eran las T1, T10 y T12, ¿no? Y T11 también. ¿Listo? Ok, Si es gracias. que no lo mencioné, también es T11, ¿ok? Entonces, carilla completa tiene T1, 10, 11 y 12, ¿ok? Luego, la pregunta 2, también fácil. ¿Cómo se clasifican las costillas? ¿Ok? 3, La ¿no? primera dice típicas 6 y atípicas, verdaderas, falsas, flotantes. Esa es la respuesta. Verdaderas, falsas, flotantes. Pero ¿cuáles son cuáles? Ahí es la cosa. Entonces, ¿quién tiene la respuesta, chicos? 3. Exacto, la tercera. Son 7 verdaderas, luego vienen las falsas de la 8 a la 10 y las flotantes la 11 y la 12. Perfecto, muy bien. Ahora, uy, aquí me faltó decir algo. Aquí me olvidé de comentarles que el diafragma, me habíamos visto de esta forma así. Vieron que sus fibras son hacia el centro, tipo como un sol. Entonces, esas fibras se le llaman fibras radiadas, ¿ok? Entonces el diafragma por eso va a poder descender y ascender de esa forma, como lo hace en la inspiración, porque sus fibras son radiadas, ¿ok? Acá las respuestas se las doy porque no lo mencioné, me olvidé. Pero ya se los digo, lo van a ver en la práctica también, en las imágenes, en todo el donde vean, que parece como un sol.
que llegan las fibras musculares del diafragma en forma de radiaciones. ¿Listo? Ahora, la pregunta 4. Esa también es fácil. ¿Cuál de los siguientes no es un músculo de la respiración? El Trapecio, trapecio. diafragma. Exacto, exacto. Muy bien. El trapecio no es un músculo de la respiración. Hemos visto que es un músculo motor del brazo, del hombro, etcétera. Diafragma es el principal músculo de la respiración, intercostales externos, inspiradores accesorios, y los intercostales internos, expiradores accesorios. ¿Ok? Luego, la pregunta 5. Esta sí pregunta es bastante similar a una de un examen, así que, ojo. Para efectuar una cirugía mamaria no basta con poseer una buena técnica. Oye, acá falta un poco. Es necesario saber de anatomía y conocer, entre otras cosas, los pedículos vasculares que le irrigan. ¿Cuáles de las siguientes arterias irrigan la región mamaria? Ahí falta una. Bueno, ya le dije la respuesta de todas formas. Pero sabemos que son 5. ¿Listo? La mamaria interna, la tracoacromial, la subescapular y las intercostales. Entonces, si son todas, la respuesta es todas las anteriores. ¿Ok? Aunque les falte, en la respuesta les falte una sola de las arterias, si están la mayoría, en la respuesta es todas las anteriores. ¿Ok? Entonces, y aquí está la bibliografía. Y bueno, chicos, ahorita les paso el post-test para que lo realicen. Ujú. Voy a acabar la grabación.